Veamos ahora cómo se puede generar banda lateral única mediante el llamado método de cancelación de señales. Generación de BLU mediante cancelación de señales. Y para eso, lo que vamos a hacer, vamos a asumir de que tenemos acá nuestra señal modulante MDT, con la cual queremos generar una modulación de banda lateral única. Queremos modular esta señal en banda lateral única. Y lo que vamos a hacer es, primero, simplemente generar en forma completamente tradicional una señal de banda lateral doble, y esta señal, por lo tanto, se alimenta acá desde una portadora, hace coseno de 2pi fc t. Entonces estas dos señales se alimentan al mezclador, y ya sabemos que si la representación de la señal de mensaje, que voy a aprovechar este gráfico de acá, que voy a dibujar en pequeño porque necesito el espacio. Vamos a hacer algo más chiquitito. Señal de mensaje es lo representamos por nuestro clásico techito con una banda lateral inferior y una banda lateral superior en naranjo y verde respectivamente. Ahí está. Sabemos que esa señal aterriza, esa señal que está ubicada ahí, aterriza en este punto como una señal que tiene este aspecto en la pasabanda, donde esto aquí es f sub c. Estos son todos gráficos en el dominio de la frecuencia. Y lo que vamos a hacer ahora es, por un lado, aquí, agregar un bloque que genera un desfase de menos 90 grados, de menos pi medio. Y ese desfase, por supuesto, es sobre esta portadora. Entonces, un coseno que se desplaza en menos 90 grados, sabemos bien que produce un seno de la portadora. ¿Sí? Entonces esta señal que sale aquí abajo, que la vamos a alimentar a otro mezclador, es un seno. Entonces aquí tenemos AC por seno de 2pi fct, y sabemos que el seno, voy a hacer un poquito de espacio,
y sabemos que el seno tiene un espectro que se ve de la siguiente forma. Tenemos el eje imaginario, el eje real, y el seno tiene un impulso en frecuencias positivas en el plano imaginario hacia valores negativos y un impulso en el plano imaginario en frecuencias negativas hacia valores positivos. Es lo que llamamos la antihorquilla, pero recordemos que está ubicada en el plano imaginario y que frecuencias positivas tienen fase menos 90. Y lo que vamos a hacer además es la señal modulante, la vamos a alimentar a otro bloque. Y este otro bloque lo que va a hacer es una transformada de Hilbert. Tal vez es más fácil simplemente copiar un bloque que ya tengo. Ahí está. Bien. Y esto acá no es menos 90, sino que es una transformada de Hilbert, un transformador de Hilbert. Y esa transformada de Hilbert se va a alimentar a este otro mezclador. Y la vamos a llamar M-tongo dt. Esa señal transformada de Hilbert la vamos a llamar M-tongo dt. Recuerden que la transformada de Hilbert no es otra cosa que la señal convolucionada con 1 partido por pi-t. Así que si es una señal real, m de t, la señal modulante, es real, convolucionada con esto, el resultado que hemos llamado m-tongo sigue siendo real, ¿sí? Y lo único que ocurre en el dominio de la frecuencia es que se juega con las fases. La respuesta de magnitud del transformador de Hilbert es 1, por lo tanto es un filtro pasatodos. Podríamos agregar esto aquí tal vez, comillas, filtro pasatodo. Entonces el transformador de Hilbert no altera el espectro de magnitud de las señales, pero juega con sus fases, ¿sí? Entonces, a nivel de cancelación de señales para modulación de banda lateral única, el transformador de Hilbert aquí produce un m-tongo que sigue siendo una señal real, y esa señal real tiene el mismo espectro de magnitud que el mensaje original, solo que se jugó un poquito con sus fases. Entonces, si es que graficamos este m-tongo dt, lo que vamos a tener es algo que se ve como sigue. Tenemos el eje imaginario, tenemos el eje real. Voy a hacer un poquito de espacio. Ahí está. Y la señal en frecuencias negativas avanzó 90 grados, por lo tanto la porción de frecuencias negativas avanzó 90 grados. Ahí está. Y las frecuencias positivas retrocedieron en 90 grados. Ahí está. Y para que quede súper claro, el achurado mantiene el color naranjo para porciones de frecuencia negativa y el color verde para componentes de frecuencia positiva, ¿sí? Es decir, hubo acá
una caída de ahí hacia adelante y de aquí hacia atrás. Y lo que ocurre ahora en este mezclador es que esta señal se encuentra con este seno y se convolucionan en el dominio de la frecuencia, se multiplican en el dominio del tiempo y vamos a producir acá una señal resultante que la vamos a graficar. Esta acá corresponde ahí y ahora vamos a graficar esta de acá. Y para eso voy a usar la de arriba. La voy a copiar y replicar. Y la pego. Y entonces lo que ha ocurrido es que esto de acá se trasladó hacia frecuencias negativas retrocediendo 90 grados en fase, perdón, a frecuencias positivas retrocediendo en 90 grados y a frecuencias negativas avanzando en 90 grados. Entonces, lo que tengo que corregir en esta imagen es exactamente eso. Ahí. Y ahí. Entonces tenemos que el resultado ahí sí. Lo voy a achurar ahora. Tenemos aquí verde, bien a la derecha. Corresponde a la banda lateral superior. Y aquí a la izquierda tenemos, bien a la izquierda tenemos naranjo que corresponde a la banda lateral inferior. ¿Sí? Es decir, repito, esta verde positiva, perdón, esta componente, esta banda lateral superior verde en el plano imaginario se movió a frecuencias positivas y retrocedió 90 grados y dio esto de acá. Esto aquí también se movió a frecuencias positivas, pero volvió a subir, volvió a ponerse de pie porque aquí, de aquí a acá, avanzó 90 grados y de aquí a acá volvió a retrocederlos debido a esto. Y lo mismo, la misma lógica aplica para esto de acá. Y así, finalmente, si ponemos un sumador acá, y ese sumador lo alimentamos con la señal de abajo y con la señal de arriba, ocurre una cancelación porque es la suma entre esto y esto, y es la suma entre esto y esto. Entonces, si es que se suman, entonces estos se cancelan y queda esta. Estas se cancelan y queda esta. Es decir, el resultado acá, voy a copiar esto acá y pegarlo acá. En el caso de la suma, y lo pego de nuevo en el caso de la resta. Cuando se suman, entonces queda banda, solo la banda lateral inferior, y cuando se restan queda solamente la banda lateral superior. Ahí está. Entonces, aquí, suma, si es más,
entonces da modulación de banda lateral inferior, y si es menos en ese sumador, si esto aquí es un signo menos, entra con un signo menos, entonces obtenemos banda lateral superior. Eso es, en términos simples y gráficos, esta noción del principio de la cancelación de señales para generar banda lateral única. Lo que necesita es no solamente una portadora coseno, necesita una portadora seno, lo cual se logra retrasando la portadora de coseno en 90 grados, y necesita un transformador de Hilbert, que sabemos que es un filtro. Cómo se implementa ese filtro no es algo que vamos a discutir acá, pero es un filtro que se puede implementar, y lo que hace ese filtro nada más que es jugar con las fases de la señal, produciendo este llamado señal M tongo, que luego, siendo modulada con un seno y sumada o restada con la modulación de banda lateral doble, resulta en una modulación de banda lateral única.